buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el video de hoy estamos en la tercera parte de nuestra saga de tutoriales de cómo crear nuestro propio videojuego RTS en Unity. Así que bueno, comencemos. En el video de hoy, si bien había prometido que iba a empezar ya con lo que eran las unidades, estoy teniendo un par de problemas y estoy tratando, digamos, de mejorar el código y demás. Además que estoy con poco tiempo, por ende voy a tardar un poquito en subir los videos, pero digamos, para no dejar esto vacío, ya quería subir este video. Así que comencemos. Como vieron en el título, hoy vamos a ver lo que sería una cámara básica de RTS. Así que bueno, comencemos. Como pueden ver, acá tengo una escena muy simple en la que tengo digamos, un pisito y un cubito que es como para darnos una idea de una referencia en el espacio. Así que vamos simplemente a crear una cámara, en este caso porque yo no la tengo. Si crean una cámara, recuerden ponerle el tag main camera. Vamos a ponerla en el 000. Vamos primero que nada a ponerla, pasar de proyección en perspectiva a ortográfica, que dicho de una mala manera podría hacerse la 2D. Y lo que vamos a hacer es justamente aprender a cómo mover la cámara, o sea, el más puro estilo de RTS, de acercar las flechitas y ir moviendo la cámara en base a acercar la flechita por los bordes y demás, y también hacer zoom. Para el zoom vamos a jugar con esto que es el size, que es propio de la cámara ortográfica, la cual, como pueden ver, si bien acá modifica el tamaño, el efecto que queda es muy parecido a hacer, digamos, un zoom. Vamos a ver si está más abajo. Ahí. Ups, esperen que... A ver, ahí. Vamos a alejarnos un poco. Seleccionamos la cámara, Game Object, Move to View. Y ahora sí, que estamos viendo el cubito. Vamos a girarlo un poco para allá. Perfecto. Digamos, ahí más o menos, como pueden ver, tenemos una cámara medianamente isométrica. Pero bueno, en sí nosotros lo que tendríamos que hacer, o lo que en un principio traté de hacer, pero me di cuenta que no funcionaba, es justamente rotarla acá 30 grados, en perdón, en I45, y ahí ya tendríamos una vista isométrica muy piola. El tema es que no funciona, ¿por qué? Justamente por el hecho de que nosotros cuando movamos nuestra cámara, lo vamos a mover con los ejes Z y X, que serían X acá y Z acá. Y el problema es que si nosotros tenemos rotada la cámara, lo que va a pasar es que, si bien en el X se va a mover y no va a haber problema, en el Z, cuando vayamos digamos, moviéndonos para adelante, por ejemplo, no nos vamos a mover, y además o sea, no va a dar la sensación de que nos vamos a mover, y lo peor es que vamos a terminar atravesando el suelo. Lo mismo pasaría si nos movemos en Y. Así que Y, digamos que directamente ya lo descartamos. Por ende tenemos que hacer ciertas modificaciones para poder controlar estos dos ejes. Así que vamos a resetear esto. Ahí está. No, bueno, vamos a conservar la posición. Simplemente reseteamos la rotación, la dejamos en 0,0. Y lo que vamos a hacer es a crear un empty, al cual vamos a llamar cámara. Vamos a llamarla, no sé, cámara P, por así decirlo, como cámara principal, no sé, aunque en realidad no va a ser una cámara, va a ser un contenedor, por así decirlo, de la cámara, que va a contener una de las dos rotaciones. Recuerden que nosotros lo rotamos en X y Y, así que vamos a tener que crear dos GameObjects, uno para la rotación de X y otro para la rotación de Y, ya que la cámara sí o sí la tenemos que dejar sin rotaciones para evitar cualquier problema. Entonces, primero que nada, vamos a ir a cámara, no, perdón, vamos a volver este cámara P, hijo de cámara, y lo vamos a mover a la posición 0,0 para así están los dos en la misma posición. Después lo sacamos, o sea, lo desemparentamos, y ahora volvemos a cámara, hijo de cámara P. Luego lo que vamos a hacer es crear dentro de cámara P otro GameObject vacío, al cual lo vamos a llamar pivote, por ejemplo, porque va a almacenar otra rotación. Y a nuestra cámara, digamos, a la que tiene el componente cámara, vamos a volverla hijo de este pivote. Entonces la relación que nos quedaría es cámara P, pivote y cámara.
Entonces, en cámara P vamos a poner la rotación de 30 grados. Y en pivote vamos a irnos a Y y vamos a poner la rotación de 40... No, perdón, al revés, me confundí. En pivote vamos a poner la rotación en X, 30 grados. Y en cámara P vamos a poner esto en 0. Y en Y vamos a poner 45 grados. Y ahí, como pueden ver, nos queda la vista isométrica. La cámara nos queda intacta, o sea, obviamente tomó la rotación de sus hijos, de sus padres, pero tiene la rotación intacta. Y si nos vamos a cámara P, como pueden ver, podemos mover en X y en Z sin ningún problema. No es así obviamente en Y, que ahí sí atravesamos el coso. Pero como les dije, nosotros nos vamos a manejar con X y Z, así que no nos interesa. Bueno, hecho esto, ya digamos tenemos lo que sería la parte mecánica, entre comillas, de la cámara. Ahora vamos a crear la script. Que yo, justamente para no perder tanto tiempo, ya la tengo creada. Acá tengo un montón de scripts que son, bueno, las distintas que fui creando para la saga RTS. Pero bueno, están todas a media hacer y demás, así que es como un mini spoiler. Yo la tengo acá, digamos, como para ya no perder tanto tiempo. Vamos a analizarla. Como pueden ver es cortita, pero bueno, voy a tratar de explayarme bien para que lo entiendan. Primero tenemos una referencia al cámara principal o cámara P, que sería esta. ¿Para qué hacemos esta referencia? Porque después cuando utilicemos el translate, que es el transform.translate, que es para mover un transform, vamos obviamente a mover esta cámara. Por ende necesitamos esa referencia, ya que esta script la va a llevar la cámara posta, digamos, o sea, la que tiene el componente cámara. Luego tenemos velocidad de movimiento, que obviamente es un float público que en sí nos permite controlar la velocidad de movimiento de la cámara. Luego tenemos una integer, que es importante que sea... bueno, no es importante del todo, pero en lo posible sí. Una integer que la llamé borde, que le dio un valor de 5, que vamos a ver qué es bien ahora un poquito más adelante cuando ya veamos esta parte. Pero por ahora, digamos, quédense con eso. Después tenemos tres variables que hacen referencia, digamos, al zoom. Una es zoom speed, que es obviamente la velocidad con la que vamos a hacer el zoom. Otra es max zoom y otra es min zoom, que son el máximo zoom posible y el mínimo zoom posible. Luego tenemos estas variables de carácter privado, que una es vector3.movimiento, va a almacenar lo que sería el movimiento en sí de la cámara. Otra que es el borde de pantalla, que ahora vamos a verlo, funciona conjuntamente con el borde. Y centro medio, que es un vector 2, el cual va a almacenar, como pueden ver acá, va a ser un, digamos, ponemos new es igual a new vector 2 y le pasamos el screen width, que el screen width, si no lo saben, nos da el ancho de la pantalla actual, y el screen height, que obviamente nos da el alto de la pantalla, pero lo vamos a dividir por 2, como pueden ver. ¿Por qué? Porque justamente eso nos va a dar un punto, o sea, nos va a dar la mitad exacta de la pantalla, tanto en altura como en ancho. Y lo almacenamos, digamos, en este vector 2, que va a ser centro medio, que nos va a permitir determinar la dirección, pero bueno, ahora lo van a ver bien. Después tenemos una variable cam del tipo cámara, que la llamamos cam, que va a almacenar el componente cámara o cámara de nuestra cámara. Así que no hace falta volverla pública, la volvemos privada, después decimos que cam es igual a get component cámara y listo. Ahora vamos al borde de pantalla. Borde de pantalla, ¿para qué lo vamos a utilizar? Bueno, nosotros queremos que para mover nuestra cámara tengamos que digamos, posicionar nuestro mouse cerca de los bordes. Ahora, ¿a qué distancia? Bueno, esa distancia la vamos a determinar justamente con el borde de pantalla y la variable borde. Vieron que acá yo le di un valor de 5 y digo que borde de pantalla es igual a new vector 2, porque obviamente es un vector 2. Accedo nuevamente a la screen width, pero esta vez le resto el borde, mi variable borde, y hago lo mismo con la altura. ¿Por qué? Porque esto, si nos ponemos a pensar, vamos a decir, tengo screen width, que es este ancho, le resto el borde, digamos, todo parte desde el 0, 0, que sería esta esquina de acá. Eso es fija, digamos. Entonces, si yo tomo el screen width, me va a dar este ancho. Y si yo le resto el borde, se me va a restar un pedacito, y ese hueco vacío es el espacio en el que yo voy a tener que poner el mouse para que digamos, se mueva a una respectiva dirección. Entonces,
haciendo la resta de la variable borde, ¿no? Restándole al ancho y al alto, lo que me va a determinar es una línea acá y una línea acá. Imaginaria, ¿no? Obviamente. Pero bueno, con eso me va a voy a poder obtener lo que sería como la mitad de un cuadro, por así decirlo. Entonces, por ahora quédense con eso, ¿no? Con que el borde de pantalla almacena una línea imaginaria acá y una línea imaginaria acá, y pasando esa línea, ya si ponemos nuestro mouse ahí, nuestra flechita, se va a empezar a mover para esa dirección la cámara. Entonces, eso lo hacemos en el start. Ahora en el update, como pueden ver acá tenemos un largo if lleno de ORs. Estos dos palitos lo que se llaman OR, y lo que nos permiten es decir que si se cumple esto, o se cumple esto, o se cumple esto, digamos, es lo contrario a estos dos simbolitos, que recuerden que era si se cumple esto y lo otro, ahí recién se cumple esta parte. Bueno, acá no importa que, por ejemplo, no se cumpla esto, con que se cumpla alguno de los otros, ya está. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pusimos acá. Acá accedemos al input mouse position, que es un vector 3, el cual nos da la posición actual del mouse en coordenadas de píxel. Eso es importante, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que nos da la posición actual de nuestro mouse. Pero acá accedemos, recuerden que nosotros nos vamos a manejar con el X y en este caso el Y. ¿Por qué? Si yo había dicho que nos íbamos a mover con el eje X y Z, porque eso es para el movimiento en el 3D. Acá nos estamos manejando en lo que sería un aspecto 2D, por ende vamos a utilizar X y Y. Ahí. Entonces, vamos a acceder dentro del vector 3 mouse position a lo que sería la variable X, y decimos que si esa variable es menor a borde, sucede esto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, borde recuerden que es 5. Entonces, si yo parto de que acá es 0, 0 y digo que borde es 5, me muevo 5 píxeles, lo voy a exagerar porque en realidad obviamente es muy chiquitito, pero si yo me muevo 5 píxeles, supongamos que me muevo acá, entonces ahí imaginemos que se crea nuevamente una línea imaginaria. Lo que estamos diciendo es que si mousePosition.x es menor a borde, quiere decir que en el eje X de la posición de nuestro mouse, si es menor quiere decir que está antes que esa línea, porque esta línea digamos que es 5. Si es menor, por ejemplo, nuestra posición en X es 4, quiere decir que nosotros estamos acá y la línea está acá. Por ende, nosotros en este caso estaríamos del lado izquierdo de la pantalla. Ahora, en el otro caso es lo contrario. Digamos que nosotros estamos del lado derecho de nuestra pantalla. Pero si se dan cuenta, acá ya no uso borde, uso borde pantalla, que era este vector 2. ¿Por qué? Porque si se fijaron lo que había dicho, cuando utilizamos acá borde, creamos como una línea imaginaria acá, ¿no? Que representa nuestro borde de 5 píxeles. Pero de este lado no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el 0, 0 está acá. Yo si digo 5 me va a crear una línea imaginaria acá. Por ende, ahí es donde entra en juego este vector 2 que habíamos creado, que era el borde de pantalla, que era la screen width, que sería este ancho entero, menos esos 5, entonces me va a crear esa línea imaginaria acá, ¿recuerdan? Bueno, entonces yo lo que sé es que si la posición en X es mayor a eso, quiere decir que yo pasé esa línea, o sea que estoy de este lado, entonces me voy a mover hacia la derecha. Después hago exactamente lo mismo, pero con Y, o sea que ya manejándome en las alturas. Primero que nada digo que si Y es menor a borde, quiere decir que yo estoy acá abajo. Imaginemos que borde en altura sería 5 para arriba. Si yo tengo un valor menor a eso, quiere decir que estoy acá abajo, entonces me voy a mover para abajo. Y también puede darse el caso de que la posición en Y sea mayor al borde de pantalla .i, que quiere decir que, recuerden que teníamos screen height, le quitamos 5, se crea la línea acá, entonces nuestro mouse está acá arriba. Bueno, entonces, si se da alguno de esos casos, lo que vamos a hacer es ejecutar este código. Que primero que nada le damos un valor a movimiento, que acá en sí lo que hacemos es llevamos a cabo, digamos, operaciones de vectores, pero bueno, igual no son muy complejas, quédense tranquilos. En sí lo que hacemos es restar la posición del mouse
con el centro medio. El centro medio, recuerden que era este punto medio de acá, ¿no? La mitad exacta de nuestra pantalla. Entonces, si nosotros le quitamos a la posición actual de nuestro mouse el centro medio, lo que vamos a obtener es un vector resultante que nos va a dar la dirección en la que estamos. Por ejemplo, tengo el mouse acá, yo resto esa posición con el punto medio y me voy a obtener que la dirección, digamos, sería hacia la derecha. Y así vamos a hacer con cada una de las esquinas y vamos a obtener la dirección correspondiente. ¿Por qué agrego este entre paréntesis vector 2 acá? Porque recuerden que el mouse position es un vector 3 y el centro medio es un vector 2. Por ende, no podría hacer este cálculo. Así que al ponerle este paréntesis lo que hago es que castee nada más los valores X y Y. Que eso se puede hacer. Y digamos que a el resultado de esa resta se lo pasamos a movimiento. Que también por ahí si se están preguntando, no es que si bien acá el resultado de acá va a quedar en un vector 2, dicen, pero movimiento es vector 3. Bueno, cuando tenemos un vector 3, el vector 3 acepta como resultado un vector 2. ¿Por qué? Porque el eje restante, que sería z, lo toma como 0. Así que, bueno, hacemos eso en sí. Después, accedo a la variable justamente z de nuestro movimiento, al eje z. Bueno, entonces digo que eje z es igual a eje y de movimiento. ¿Por qué hago esto? Porque justamente nosotros, como estamos manejándonos con vectores 2, el movimiento y demás se va a manejar en realidad en el eje X y en el eje Y. Pero a mí no me interesa, ya dijimos que no nos interesa el eje Y. ¿Por qué? Porque si yo modifico el Y, voy a tener problemas con atravesar el mapa y demás. Entonces lo que digo, primero que nada, es que Z, que recuerden que como nos estamos manejando con vectores 2, va a ser igual a 0, que en este caso sea igual a movimiento Y. Entonces le paso el valor que tenga Y a Z. Vamos a suponer que Y es 5, bueno, entonces Z también va a ser 5. Después lo normalizo. El normalize, digamos, lo que nos devuelve es un vector de magnitud 1 del vector que habíamos obtenido. Esto lo hacemos nada más que porque nos da valores muy grandes y al momento de generar el movimiento se nos va a ir muy rápido. Por eso lo normalizamos y reducimos, digamos, entre comillas, un poco la velocidad, por así decirlo. Luego accedemos a la cámara principal, que recuerden que era el transform, o sea, esto, cámara P. Y como es un transform, accedemos a la función translate, que lo que va a hacer es moverlo y como pueden ver nos pide un vector 3 del tipo traslación. Entonces creamos un nuevo vector 3 en el cual vamos a pasarle en X, movimiento X, porque recuerden que el movimiento en realidad se va a generar en el X y Y. Pero en este caso, acá la cagué, ahí está. Vamos a pasarle movimiento X, que es dato, o sea, tiene valor. Después en Y, como no nos interesa que tenga un valor, le ponemos 0. Y después en Z le ponemos movimiento.z. Si bien Z era 0, como nosotros lo igualamos a Y, que Y sí tiene un valor, digamos, ya va a tener un valor Z, que va a ser el valor de Y en realidad. También en vez de escribir esto podríamos tranquilamente haber escrito movimiento Y es exactamente lo mismo, porque en realidad lo que le estoy pasando es un valor. Pero bueno, lo hacemos de esta manera porque es más lindo. Después a ese vector lo multiplicamos por la velocidad de movimiento y por el time delta time. Nada más, es muy, muy simple como pueden ver. Después lo que es el zoom en realidad es una boludez. Una aclaración, acá yo estoy utilizando esto, lo del bar, que es justamente algo que si no me equivoco empezó en Unity 2017, no sé si estará en el Unity 5.4, que creo que era el último, 5.6, no me acuerdo cuál era el último. Pero bueno, en cualquier caso recomiendo que se pasen a la 2017 por lo menos. Entonces creamos una variable temporal, la llamamos zoom y vamos a decir que es igual a input get axis. El get axis nos devuelve un eje, que en este caso el eje va a ser mouse scroll wheel, que sería el scroll de nuestro mouse. Esto del nombre no es que le pueden poner el nombre que ustedes quieran, son los que vienen por defecto en Unity. Si se van a Edit, van a Project Settings, Inputs, van a Access, Mouse Scroll Wheel, y ahí como pueden ver almacena todos estos datos. Acá si quieren pueden cambiarle el nombre y ponen, no sé, lo llaman Juan, y bueno, entonces acá escriben Juan y listo.
Pero bueno, yo lo dejo con el nombre por defecto. Entonces, mouse scroll wheel, entonces voy a obtener el eje, digamos, todo el movimiento que haya con el scroll. Luego accedemos a cam, que es la variable de cámara, punto orthographic size, que era lo que les había dicho al principio del video casi, que era jugar con este size. Y le vamos a decir que se le reste el zoom multiplicado por, que el zoom recuerden que es el valor del scroll wheel, multiplicado por el zoom speed. Es importante que no le sumen zoom, ya que por ahí a uno le puede parecer que tienen que sumarlo, pero en realidad eso va a dar el efecto opuesto. Cuando quieran hacer zoom en realidad van a quitar zoom y así. Pero bueno, con esto digamos logramos el zoom. El tema es que ahora cómo hacemos que se limite, o sea que no sobrepase mi zoom máximo y mi zoom mínimo. Bueno, justamente con el math clamp. El math clamp, como pueden ver, dice clamps a value between a minimum float and a maximum float. O sea, digamos, restringe a un valor flotante, que es el primer parámetro que le pasamos, que en este caso es cam.orthographic size, y lo restringe entre dos valores flotantes, que va a ser el mínimo y el máximo. En el mínimo le pasamos el min zoom y en el máximo el max zoom. Entonces, con esto nos aseguramos de limitar o delimitar el zoom posible que tiene. Y listo, ya con eso tendríamos todo hecho, toda la script. Así que vamos a darle control S y la vamos a probar. La arrastramos a nuestra cámara, le arrastramos el cámara ped ahí donde nos pide el cámara principal. En velocidad de movimiento más o menos recomiendo un 15 por ahí. En borde, bueno, lo pueden poner al que ustedes quieran, yo lo dejo en 5 por ejemplo. En zoom speed también yo acá recomiendo 3 y bueno, esto ya... En realidad acá pueden jugar ustedes con los valores que más les convengan. Pero bueno, vamos a darle a play para así ya lo podemos probar. Entonces yo me acerco a los bordes y como pueden ver efectivamente me muevo para el lado que yo quiero. Después con el scroll puedo hacer el zoom. Si bien ahí, como pueden ver que es como que el zoom no se hace bien, en realidad es porque el scroll de mi mouse es una mierda. O sea, mi mouse es una mierda y no puedo hacer un scroll correctamente. Ven que tengo problemas para eso. Pero bueno, en sí quédense tranquilos que a ustedes les va a funcionar bien. Y bueno, con esto pueden controlar, digamos, cuál es el máximo zoom. El máximo en este caso es 1, ven ahí está. Perdón, 5. Si yo lo limitara más o menos, se va a ver el efecto. Después el borde, también puedes jugar con eso. Por ejemplo, ven que ahí yo me tengo que acercar mucho al borde. Ya podemos poner un valor exagerado como, no sé, 200. Vamos a darle en aceptar. Y ya ven que ahí casi prácticamente sin acercarme a un borde ya me estoy moviendo. Vamos a poner, por ejemplo, 50. Vamos a poner ahí 25. Ahí está más o menos. Estoy en el centro. Y con acercarme un poquitito, ahí ya está. Ven que ahí me tengo que acercar a una distancia menor. Y así, bueno, pueden ir probando con distintos valores y ver cuál es el que más les conviene, jugar con la velocidad y demás. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Más que nada que lo hayan podido entender. No olviden que cualquier dudita me la pueden dejar en los comentarios. Alguna sugerencia, lo que ustedes quieran. No olviden compartir, que saben que con eso me ayuda muchísimo. Suscribirse, darle a like y bueno, sin más que decir, nos vemos.